Nadie imaginó que esta migración sería el principio del fin. Cuando millones huyeron, el mundo cambió para siempre. La película se sitúa en el universo creado por la primera entrega, donde la humanidad enfrentó un cataclismo global que transformó la Tierra en un lugar irreconocible. En esta secuela, la atención se centra en lo que ocurre después de la supervivencia inicial. El proceso de migración, la búsqueda de un nuevo hogar y la lucha por mantener la esperanza en medio de un mundo que ya no es el mismo. Contexto general. Tras el impacto de un desastre cósmico que alteró radicalmente la superficie del planeta, los sobrevivientes se refugiaron en instalaciones subterráneas y búnkeres diseñados para resistir las condiciones extremas. Sin embargo, la vida en esos refugios no podía durar para siempre. Los recursos comienzan a escasear, las tensiones sociales aumentan y la necesidad de salir al exterior se convierte en una obligación. La familia Garrity, que había encontrado protección en Groenlandia, se ve forzada a abandonar la relativa seguridad de aquel refugio y emprender un viaje hacia territorios desconocidos. La historia se convierte en una crónica de desplazamiento, donde cada paso implica enfrentarse a nuevos peligros, tanto naturales como humanos. Temas principales: migración y desplazamiento. El título refleja el eje narrativo. No se trata solo de moverse físicamente, sino de atravesar un proceso emocional y cultural en el que los protagonistas deben adaptarse a nuevas realidades. Supervivencia colectiva. La trama muestra cómo distintos grupos de personas intentan organizarse, compartir recursos y establecer nuevas comunidades, aunque las tensiones y los conflictos nunca desaparecen. Resiliencia familiar. El vínculo entre John, Allison y su hijo Nathan es el corazón de la película. La historia enfatiza cómo la unión y la confianza mutua se convierten en la fuerza que los impulsa a seguir adelante. Esperanza en medio del caos. Aunque el mundo parece perdido, la narrativa subraya la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Desarrollo narrativo. La película se construye como una travesía. Los protagonistas deben recorrer paisajes devastados, ciudades reducidas a ruinas, carreteras bloqueadas por escombros, zonas heladas donde la vida parece imposible. Cada escenario funciona como un recordatorio de lo que se perdió y como un desafío que pone a prueba su resistencia física y emocional. En el camino se encuentran con otros sobrevivientes. Algunos ofrecen ayuda, otros representan amenazas. La interacción con estos personajes secundarios amplía la visión del espectador sobre cómo distintas personas enfrentan la misma tragedia. Hay quienes buscan reconstruir la sociedad, quienes se aferran a la violencia como medio de control y quienes simplemente intentan sobrevivir día a día. La tensión dramática se mantiene constante gracias a la combinación de acción, suspenso y momentos íntimos de reflexión. La narrativa no se limita a mostrar peligros externos, sino que también explora los dilemas internos. ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? ¿Qué significa realmente tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? Estilo visual y atmósfera. La dirección apuesta por un tono realista y visceral. Los paisajes desolados se muestran con crudeza,
transmitiendo la sensación de un planeta que ha perdido su vitalidad. La fotografía utiliza contrastes marcados, la oscuridad de los refugios frente a la inmensidad de los páramos helados, la fragilidad de los personajes frente a la monumentalidad de la destrucción. La música acompaña cada momento con un equilibrio entre tensión y emotividad. En las escenas de peligro, los acordes intensos refuerzan la sensación de urgencia. En los momentos familiares, las melodías suaves transmiten la esperanza que aún persiste. Importancia de la secuela. Más allá de ser una continuación, El Día del Fin del Mundo, Migración, funciona como una reflexión sobre las consecuencias de un desastre global. La primera película mostraba la lucha por sobrevivir al impacto inicial. Esta segunda entrega se centra en lo que ocurre después, en cómo los sobrevivientes deben reconstruir sus vidas y enfrentarse a un mundo irreconocible. La migración se convierte en metáfora de la condición humana, siempre en movimiento, siempre buscando un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La película invita al espectador a pensar en la resiliencia, en la capacidad de adaptación y en la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La Tierra se presenta como un escenario hostil. Los paisajes que antes estaban llenos de vida ahora son páramos helados, ciudades reducidas a ruinas y extensiones interminables de escombros. La naturaleza, alterada por el impacto del desastre, se convierte en un adversario implacable. Tormentas de nieve, temperaturas gélidas y suelos estériles que dificultan cualquier intento de asentamiento. Durante su travesía, los protagonistas se cruzan con distintos grupos de sobrevivientes. Cada encuentro revela una faceta diferente de la condición humana en tiempos de crisis. Hay comunidades que intentan organizarse de manera solidaria, compartiendo recursos y estableciendo reglas para mantener la convivencia. También aparecen facciones que recurren a la violencia y al control autoritario como medio para garantizar su supervivencia. Estos contrastes enriquecen la narrativa, mostrando que la tragedia no afecta a todos de la misma manera. Algunos personajes secundarios se convierten en aliados inesperados, mientras que otros representan amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la familia. La tensión entre confianza y desconfianza se mantiene como un elemento constante, obligando a los protagonistas a tomar decisiones difíciles. El peso de la memoria. Más allá de los peligros externos, la película explora el impacto psicológico de haber sobrevivido a un evento apocalíptico. Los recuerdos del desastre inicial siguen presentes, y cada paso en el nuevo mundo trae consigo la carga de lo que se perdió. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la necesidad de aceptar que nada volverá a ser igual. La memoria se convierte en un motor que impulsa a los personajes a seguir adelante. No se trata solo de sobrevivir, sino de honrar lo que quedó atrás y de construir un futuro que, aunque diferente, pueda ofrecer dignidad y sentido. Este aspecto emocional añade profundidad a la historia, alejándola de ser únicamente un relato de acción y convirtiéndola en una reflexión sobre la resiliencia humana. La dinámica familiar. El núcleo de la trama es la relación entre John, Allison y Nathan. La familia funciona como un microcosmos de la sociedad. Enfrentan conflictos internos, momentos de duda y diferencias de opinión sobre cuál es el mejor camino a seguir. Sin embargo, la unión y el amor se convierten en la fuerza que los mantiene en movimiento. La película muestra cómo la familia se transforma en un refugio emocional en medio del caos. La confianza mutua,
La capacidad de sacrificio y la voluntad de protegerse unos a otros son elementos que refuerzan el mensaje de que incluso en circunstancias extremas, los vínculos humanos pueden ser más poderosos que cualquier amenaza externa. Acción y tensión constante. La narrativa está marcada por un ritmo intenso. Las secuencias de peligro se suceden con naturalidad, manteniendo al espectador en un estado de alerta permanente. Las persecuciones, los enfrentamientos y las situaciones límite se combinan con momentos de calma que permiten reflexionar sobre lo que está en juego. La tensión no proviene únicamente de los desafíos físicos, sino también de los dilemas morales. Los protagonistas deben decidir entre arriesgarse para ayudar a otros o priorizar la seguridad de su propia familia. Estas decisiones añaden complejidad a la trama, mostrando que la supervivencia no es un camino recto, sino un terreno lleno de incertidumbre. Estética y atmósfera. La dirección apuesta por un estilo visual que transmite crudeza y realismo. Los paisajes desolados se muestran con una intensidad que refuerza la sensación de aislamiento. La fotografía utiliza tonos fríos y contrastes marcados para subrayar la dureza del entorno. La música acompaña cada momento con precisión. En las escenas de acción, los acordes intensos refuerzan la urgencia. En los instantes íntimos, las melodías suaves transmiten la fragilidad de los personajes y la esperanza que aún persiste. Esta combinación crea una atmósfera envolvente que potencia la experiencia emocional del espectador. Reflexión sobre la condición humana. Más allá del espectáculo visual y narrativo, la película invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación del ser humano. La migración se convierte en metáfora de la búsqueda constante de un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La historia plantea preguntas profundas. ¿Qué significa tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a los seres queridos? Estas interrogantes enriquecen la experiencia, ofreciendo al público algo más que entretenimiento. Conclusión. El día del fin del mundo. Migración es una obra que combina acción, suspenso y drama emocional en un relato épico de supervivencia. Sin revelar giros ni desenlaces, se puede afirmar que la película ofrece una visión amplia de lo que significa enfrentar un mundo devastado y buscar un nuevo comienzo. La travesía de la familia Garrity se convierte en símbolo de la resiliencia humana, mostrando que, incluso en medio del caos, la esperanza sigue siendo posible. Es una historia que habla de migración, de adaptación y de la fuerza de los vínculos familiares, narrada con un tono realista y emotivo que deja huella en el espectador. La película se sitúa en el universo creado por la primera entrega, donde la humanidad enfrentó un cataclismo global que transformó la Tierra en un lugar irreconocible. En esta secuela, la atención se centra en lo que ocurre después de la supervivencia inicial. El proceso de migración, la búsqueda de un nuevo hogar y la lucha por mantener la esperanza en medio de un mundo que ya no es el mismo. Contexto general. Tras el impacto de un desastre cósmico que alteró radicalmente la superficie del planeta, los sobrevivientes se refugiaron en instalaciones subterráneas y búnkeres diseñados para resistir las condiciones extremas. Sin embargo, la vida en esos refugios no podía durar para siempre. Los recursos comienzan a escasear, las tensiones sociales aumentan y la necesidad de salir al exterior se convierte en una obligación. La familia Garrity
que había encontrado protección en Groenlandia, se ve forzada a abandonar la relativa seguridad de aquel refugio y emprender un viaje hacia territorios desconocidos. La historia se convierte en una crónica de desplazamiento, donde cada paso implica enfrentarse a nuevos peligros, tanto naturales como humanos. Temas principales: migración y desplazamiento. El título refleja el eje narrativo. No se trata solo de moverse físicamente, sino de atravesar un proceso emocional y cultural en el que los protagonistas deben adaptarse a nuevas realidades. Supervivencia colectiva. La trama muestra cómo distintos grupos de personas intentan organizarse, compartir recursos y establecer nuevas comunidades, aunque las tensiones y los conflictos nunca desaparecen. Resiliencia familiar. El vínculo entre John, Allison y su hijo Nathan es el corazón de la película. La historia enfatiza cómo la unión y la confianza mutua se convierten en la fuerza que los impulsa a seguir adelante. Esperanza en medio del caos. Aunque el mundo parece perdido, la narrativa subraya la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Desarrollo narrativo. La película se construye como una travesía. Los protagonistas deben recorrer paisajes devastados, ciudades reducidas a ruinas, carreteras bloqueadas por escombros, zonas heladas donde la vida parece imposible. Cada escenario funciona como un recordatorio de lo que se perdió y como un desafío que pone a prueba su resistencia física y emocional. En el camino se encuentran con otros sobrevivientes. Algunos ofrecen ayuda, otros representan amenazas. La interacción con estos personajes secundarios amplía la visión del espectador sobre cómo distintas personas enfrentan la misma tragedia. Hay quienes buscan reconstruir la sociedad, quienes se aferran a la violencia como medio de control y quienes simplemente intentan sobrevivir día a día. La tensión dramática se mantiene constante gracias a la combinación de acción, suspenso y momentos íntimos de reflexión. La narrativa no se limita a mostrar peligros externos, sino que también explora los dilemas internos. ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? ¿Qué significa realmente tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? Estilo visual y atmósfera. La dirección apuesta por un tono realista y visceral. Los paisajes desolados se muestran con crudeza, transmitiendo la sensación de un planeta que ha perdido su vitalidad. La fotografía utiliza contrastes marcados. La oscuridad de los refugios frente a la inmensidad de los páramos helados. La fragilidad de los personajes frente a la monumentalidad de la destrucción. La música acompaña cada momento con un equilibrio entre tensión y emotividad. En las escenas de peligro, los acordes intensos refuerzan la sensación de urgencia. En los momentos familiares, las melodías suaves transmiten la esperanza que aún persiste. Importancia de la secuela. Más allá de ser una continuación, El Día del Fin del Mundo, Migración, funciona como una reflexión sobre las consecuencias de un desastre global. La primera película mostraba la lucha por sobrevivir al impacto inicial. Esta segunda entrega se centra en lo que ocurre después, en cómo los sobrevivientes deben reconstruir sus vidas y enfrentarse a un mundo irreconocible. La migración se convierte en metáfora de la condición humana, siempre en movimiento, siempre buscando un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La película invita al espectador a pensar en la resiliencia, en la capacidad de adaptación y en la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La Tierra se presenta como un escenario hostil. Los paisajes que antes estaban llenos de vida ahora son páramos helados.
ciudades reducidas a ruinas y extensiones interminables de escombros. La naturaleza, alterada por el impacto del desastre, se convierte en un adversario implacable. Tormentas de nieve, temperaturas gélidas y suelos estériles que dificultan cualquier intento de asentamiento. Durante su travesía, los protagonistas se cruzan con distintos grupos de sobrevivientes. Cada encuentro revela una faceta diferente de la condición humana en tiempos de crisis. Hay comunidades que intentan organizarse de manera solidaria, compartiendo recursos y estableciendo reglas para mantener la convivencia. También aparecen facciones que recurren a la violencia y al control autoritario como medio para garantizar su supervivencia. Estos contrastes enriquecen la narrativa, mostrando que la tragedia no afecta a todos de la misma manera. Algunos personajes secundarios se convierten en aliados inesperados, mientras que otros representan amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la familia. La tensión entre confianza y desconfianza se mantiene como un elemento constante, obligando a los protagonistas a tomar decisiones difíciles. El peso de la memoria. Más allá de los peligros externos, la película explora el impacto psicológico de haber sobrevivido a un evento apocalíptico. Los recuerdos del desastre inicial siguen presentes, y cada paso en el nuevo mundo trae consigo la carga de lo que se perdió. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la necesidad de aceptar que nada volverá a ser igual. La memoria se convierte en un motor que impulsa a los personajes a seguir adelante. No se trata solo de sobrevivir, sino de honrar lo que quedó atrás y de construir un futuro que, aunque diferente, pueda ofrecer dignidad y sentido. Este aspecto emocional añade profundidad a la historia, alejándola de ser únicamente un relato de acción y convirtiéndola en una reflexión sobre la resiliencia humana. La dinámica familiar. El núcleo de la trama es la relación entre John, Allison y Nathan. La familia funciona como un microcosmos de la sociedad. Enfrentan conflictos internos, momentos de duda y diferencias de opinión sobre cuál es el mejor camino a seguir. Sin embargo, la unión y el amor se convierten en la fuerza que los mantiene en movimiento. La película muestra cómo la familia se transforma en un refugio emocional en medio del caos. La confianza mutua, la capacidad de sacrificio y la voluntad de protegerse unos a otros son elementos que refuerzan el mensaje de que incluso en circunstancias extremas, los vínculos humanos pueden ser más poderosos que cualquier amenaza externa. Acción y tensión constante. La narrativa está marcada por un ritmo intenso. Las secuencias de peligro se suceden con naturalidad, manteniendo al espectador en un estado de alerta permanente. Las persecuciones, los enfrentamientos y las situaciones límite se combinan con momentos de calma que permiten reflexionar sobre lo que está en juego. La tensión no proviene únicamente de los desafíos físicos, sino también de los dilemas morales. Los protagonistas deben decidir entre arriesgarse para ayudar a otros o priorizar la seguridad de su propia familia. Estas decisiones añaden complejidad a la trama, mostrando que la supervivencia no es un camino recto, sino un terreno lleno de incertidumbre. Estética y atmósfera. La dirección apuesta por un estilo visual que transmite crudeza y realismo. Los paisajes desolados se muestran con una intensidad que refuerza la sensación de aislamiento. La fotografía utiliza tonos fríos y contrastes marcados para subrayar la dureza del entorno. La música acompaña cada momento con precisión. En las escenas de acción, los acordes intensos refuerzan la urgencia.
En los instantes íntimos, las melodías suaves transmiten la fragilidad de los personajes y la esperanza que aún persiste. Esta combinación crea una atmósfera envolvente que potencia la experiencia emocional del espectador. Reflexión sobre la condición humana. Más allá del espectáculo visual y narrativo, la película invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación del ser humano. La migración se convierte en metáfora de la búsqueda constante de un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La historia plantea preguntas profundas. ¿Qué significa tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a los seres queridos? Estas interrogantes enriquecen la experiencia, ofreciendo al público algo más que entretenimiento. Conclusión: El día del fin del mundo. Migración es una obra que combina acción, suspenso y drama emocional en un relato épico de supervivencia. Sin revelar giros ni desenlaces, se puede afirmar que la película ofrece una visión amplia de lo que significa enfrentar un mundo devastado y buscar un nuevo comienzo. La travesía de la familia Garrity se convierte en símbolo de la resiliencia humana, mostrando que, incluso en medio del caos, la esperanza sigue siendo posible. Es una historia que habla de migración, de adaptación y de la fuerza de los vínculos familiares, narrada con un tono realista y emotivo que deja huella en el espectador. La película se sitúa en el universo creado por la primera entrega, donde la humanidad enfrentó un cataclismo global que transformó la Tierra en un lugar irreconocible. En esta secuela, la atención se centra en lo que ocurre después de la supervivencia inicial, el proceso de migración, la búsqueda de un nuevo hogar y la lucha por mantener la esperanza en medio de un mundo que ya no es el mismo. Contexto general. Tras el impacto de un desastre cósmico que alteró radicalmente la superficie del planeta, los sobrevivientes se refugiaron en instalaciones subterráneas y búnkeres diseñados para resistir las condiciones extremas. Sin embargo, la vida en esos refugios no podía durar para siempre. Los recursos comienzan a escasear, las tensiones sociales aumentan y la necesidad de salir al exterior se convierte en una obligación. La familia Garrity, que había encontrado protección en Groenlandia, se ve forzada a abandonar la relativa seguridad de aquel refugio y emprender un viaje hacia territorios desconocidos. La historia se convierte en una crónica de desplazamiento, donde cada paso implica enfrentarse a nuevos peligros, tanto naturales como humanos. Temas principales: migración y desplazamiento. El título refleja el eje narrativo. No se trata solo de moverse físicamente, sino de atravesar un proceso emocional y cultural en el que los protagonistas deben adaptarse a nuevas realidades. Supervivencia colectiva. La trama muestra cómo distintos grupos de personas intentan organizarse, compartir recursos y establecer nuevas comunidades, aunque las tensiones y los conflictos nunca desaparecen. Resiliencia familiar. El vínculo entre John, Allison y su hijo Nathan es el corazón de la película. La historia enfatiza cómo la unión y la confianza mutua se convierten en la fuerza que los impulsa a seguir adelante. Esperanza en medio del caos. Aunque el mundo parece perdido, la narrativa subraya la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Desarrollo narrativo. La película se construye como una travesía. Los protagonistas deben recorrer paisajes devastados, ciudades reducidas a ruinas, carreteras bloqueadas por escombros, zonas heladas donde la vida parece imposible.
Cada escenario funciona como un recordatorio de lo que se perdió y como un desafío que pone a prueba su resistencia física y emocional. En el camino se encuentran con otros sobrevivientes. Algunos ofrecen ayuda, otros representan amenazas. La interacción con estos personajes secundarios amplía la visión del espectador sobre cómo distintas personas enfrentan la misma tragedia. Hay quienes buscan reconstruir la sociedad, quienes se aferran a la violencia como medio de control y quienes simplemente intentan sobrevivir día a día. La tensión dramática se mantiene constante gracias a la combinación de acción, suspenso y momentos íntimos de reflexión. La narrativa no se limita a mostrar peligros externos, sino que también explora los dilemas internos. ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? ¿Qué significa realmente tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? Estilo visual y atmósfera. La dirección apuesta por un tono realista y visceral. Los paisajes desolados se muestran con crudeza, transmitiendo la sensación de un planeta que ha perdido su vitalidad. La fotografía utiliza contrastes marcados, la oscuridad de los refugios frente a la inmensidad de los páramos helados, la fragilidad de los personajes frente a la monumentalidad de la destrucción. La música acompaña cada momento con un equilibrio entre tensión y emotividad. En las escenas de peligro, los acordes intensos refuerzan la sensación de urgencia. En los momentos familiares, las melodías suaves transmiten la esperanza que aún persiste. Importancia de la secuela. Más allá de ser una continuación, El Día del Fin del Mundo, Migración, funciona como una reflexión sobre las consecuencias de un desastre global. La primera película mostraba la lucha por sobrevivir al impacto inicial. Esta segunda entrega se centra en lo que ocurre después, en cómo los sobrevivientes deben reconstruir sus vidas y enfrentarse a un mundo irreconocible. La migración se convierte en metáfora de la condición humana, siempre en movimiento, siempre buscando un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La película invita al espectador a pensar en la resiliencia, en la capacidad de adaptación y en la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La Tierra se presenta como un escenario hostil. Los paisajes que antes estaban llenos de vida ahora son páramos helados, ciudades reducidas a ruinas y extensiones interminables de escombros. La naturaleza, alterada por el impacto del desastre, se convierte en un adversario implacable. Tormentas de nieve, temperaturas gélidas y suelos estériles que dificultan cualquier intento de asentamiento. Durante su travesía, los protagonistas se cruzan con distintos grupos de sobrevivientes. Cada encuentro revela una faceta diferente de la condición humana en tiempos de crisis. Hay comunidades que intentan organizarse de manera solidaria, compartiendo recursos y estableciendo reglas para mantener la convivencia. También aparecen facciones que recurren a la violencia y al control autoritario como medio para garantizar su supervivencia. Estos contrastes enriquecen la narrativa, mostrando que la tragedia no afecta a todos de la misma manera. Algunos personajes secundarios se convierten en aliados inesperados, mientras que otros representan amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la familia. La tensión entre confianza y desconfianza se mantiene como un elemento constante, obligando a los protagonistas a tomar decisiones difíciles. El peso de la memoria. Más allá de los peligros externos, la película explora el impacto psicológico de haber sobrevivido a un evento apocalíptico. Los recuerdos del desastre inicial siguen presentes
y cada paso en el nuevo mundo trae consigo la carga de lo que se perdió. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la necesidad de aceptar que nada volverá a ser igual. La memoria se convierte en un motor que impulsa a los personajes a seguir adelante. No se trata solo de sobrevivir, sino de honrar lo que quedó atrás y de construir un futuro que, aunque diferente, pueda ofrecer dignidad y sentido. Este aspecto emocional añade profundidad a la historia, alejándola de ser únicamente un relato de acción y convirtiéndola en una reflexión sobre la resiliencia humana. La dinámica familiar. El núcleo de la trama es la relación entre John, Allison y Nathan. La familia funciona como un microcosmos de la sociedad. Enfrentan conflictos internos, momentos de duda y diferencias de opinión sobre cuál es el mejor camino a seguir. Sin embargo, la unión y el amor se convierten en la fuerza que los mantiene en movimiento. La película muestra cómo la familia se transforma en un refugio emocional en medio del caos. La confianza mutua, la capacidad de sacrificio y la voluntad de protegerse unos a otros son elementos que refuerzan el mensaje de que incluso en circunstancias extremas, los vínculos humanos pueden ser más poderosos que cualquier amenaza externa. Acción y tensión constante. La narrativa está marcada por un ritmo intenso. Las secuencias de peligro se suceden con naturalidad, manteniendo al espectador en un estado de alerta permanente. Las persecuciones, los enfrentamientos y las situaciones límite se combinan con momentos de calma que permiten reflexionar sobre lo que está en juego. La tensión no proviene únicamente de los desafíos físicos, sino también de los dilemas morales. Los protagonistas deben decidir entre arriesgarse para ayudar a otros o priorizar la seguridad de su propia familia. Estas decisiones añaden complejidad a la trama, mostrando que la supervivencia no es un camino recto, sino un terreno lleno de incertidumbre. Estética y atmósfera. La dirección apuesta por un estilo visual que transmite crudeza y realismo. Los paisajes desolados se muestran con una intensidad que refuerza la sensación de aislamiento. La fotografía utiliza tonos fríos y contrastes marcados para subrayar la dureza del entorno. La música acompaña cada momento con precisión. En las escenas de acción, los acordes intensos refuerzan la urgencia. En los instantes íntimos, las melodías suaves transmiten la fragilidad de los personajes y la esperanza que aún persiste. Esta combinación crea una atmósfera envolvente que potencia la experiencia emocional del espectador. Reflexión sobre la condición humana. Más allá del espectáculo visual y narrativo, la película invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación del ser humano. La migración se convierte en metáfora de la búsqueda constante de un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La historia plantea preguntas profundas. ¿Qué significa tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a los seres queridos? Estas interrogantes enriquecen la experiencia, ofreciendo al público algo más que entretenimiento. Conclusión. El día del fin del mundo. Migración es una obra que combina acción, suspenso y drama emocional en un relato épico de supervivencia. Sin revelar giros ni desenlaces, se puede afirmar que la película ofrece una visión amplia de lo que significa enfrentar un mundo devastado y buscar un nuevo comienzo. La travesía de la familia Garrity se convierte en símbolo de la resiliencia humana, mostrando que, incluso en medio del caos, la esperanza sigue siendo posible. Es una historia que habla de migración,
de adaptación y de la fuerza de los vínculos familiares, narrada con un tono realista y emotivo que deja huella en el espectador. La película se sitúa en el universo creado por la primera entrega, donde la humanidad enfrentó un cataclismo global que transformó la Tierra en un lugar irreconocible. En esta secuela, la atención se centra en lo que ocurre después de la supervivencia inicial, el proceso de migración, la búsqueda de un nuevo hogar y la lucha por mantener la esperanza en medio de un mundo que ya no es el mismo. Contexto general. Tras el impacto de un desastre cósmico que alteró radicalmente la superficie del planeta, los sobrevivientes se refugiaron en instalaciones subterráneas y búnkeres diseñados para resistir las condiciones extremas. Sin embargo, la vida en esos refugios no podía durar para siempre. Los recursos comienzan a escasear, las tensiones sociales aumentan y la necesidad de salir al exterior se convierte en una obligación. La familia Garrity, que había encontrado protección en Groenlandia, se ve forzada a abandonar la relativa seguridad de aquel refugio y emprender un viaje hacia territorios desconocidos. La historia se convierte en una crónica de desplazamiento, donde cada paso implica enfrentarse a nuevos peligros, tanto naturales como humanos. Temas principales: migración y desplazamiento. El título refleja el eje narrativo. No se trata solo de moverse físicamente, sino de atravesar un proceso emocional y cultural en el que los protagonistas deben adaptarse a nuevas realidades. Supervivencia colectiva. La trama muestra cómo distintos grupos de personas intentan organizarse, compartir recursos y establecer nuevas comunidades, aunque las tensiones y los conflictos nunca desaparecen. Resiliencia familiar. El vínculo entre John, Allison y su hijo Nathan es el corazón de la película. La historia enfatiza cómo la unión y la confianza mutua se convierten en la fuerza que los impulsa a seguir adelante. Esperanza en medio del caos. Aunque el mundo parece perdido, la narrativa subraya la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Desarrollo narrativo. La película se construye como una travesía. Los protagonistas deben recorrer paisajes devastados, ciudades reducidas a ruinas, carreteras bloqueadas por escombros, zonas heladas donde la vida parece imposible. Cada escenario funciona como un recordatorio de lo que se perdió y como un desafío que pone a prueba su resistencia física y emocional. En el camino se encuentran con otros sobrevivientes. Algunos ofrecen ayuda, otros representan amenazas. La interacción con estos personajes secundarios amplía la visión del espectador sobre cómo distintas personas enfrentan la misma tragedia. Hay quienes buscan reconstruir la sociedad, quienes se aferran a la violencia como medio de control y quienes simplemente intentan sobrevivir día a día. La tensión dramática se mantiene constante gracias a la combinación de acción, suspenso y momentos íntimos de reflexión. La narrativa no se limita a mostrar peligros externos, sino que también explora los dilemas internos. ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? ¿Qué significa realmente tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? Estilo visual y atmósfera. La dirección apuesta por un tono realista y visceral. Los paisajes desolados se muestran con crudeza, transmitiendo la sensación de un planeta que ha perdido su vitalidad. La fotografía utiliza contrastes marcados. La oscuridad de los refugios frente a la inmensidad de los páramos helados. La fragilidad de los personajes frente a la monumentalidad de la destrucción. La música acompaña cada momento
con un equilibrio entre tensión y emotividad. En las escenas de peligro, los acordes intensos refuerzan la sensación de urgencia. En los momentos familiares, las melodías suaves transmiten la esperanza que aún persiste. Importancia de la secuela. Más allá de ser una continuación, El Día del Fin del Mundo, Migración, funciona como una reflexión sobre las consecuencias de un desastre global. La primera película mostraba la lucha por sobrevivir al impacto inicial. Esta segunda entrega se centra en lo que ocurre después, en cómo los sobrevivientes deben reconstruir sus vidas y enfrentarse a un mundo irreconocible. La migración se convierte en metáfora de la condición humana, siempre en movimiento, siempre buscando un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La película invita al espectador a pensar en la resiliencia, en la capacidad de adaptación y en la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La Tierra se presenta como un escenario hostil. Los paisajes que antes estaban llenos de vida ahora son páramos helados, ciudades reducidas a ruinas y extensiones interminables de escombros. La naturaleza, alterada por el impacto del desastre, se convierte en un adversario implacable. Tormentas de nieve, temperaturas gélidas y suelos estériles que dificultan cualquier intento de asentamiento. Durante su travesía, los protagonistas se cruzan con distintos grupos de sobrevivientes. Cada encuentro revela una faceta diferente de la condición humana en tiempos de crisis. Hay comunidades que intentan organizarse de manera solidaria, compartiendo recursos y estableciendo reglas para mantener la convivencia. También aparecen facciones que recurren a la violencia y al control autoritario como medio para garantizar su supervivencia. Estos contrastes enriquecen la narrativa, mostrando que la tragedia no afecta a todos de la misma manera. Algunos personajes secundarios se convierten en aliados inesperados, mientras que otros representan amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la familia. La tensión entre confianza y desconfianza se mantiene como un elemento constante, obligando a los protagonistas a tomar decisiones difíciles. El peso de la memoria. Más allá de los peligros externos, la película explora el impacto psicológico de haber sobrevivido a un evento apocalíptico. Los recuerdos del desastre inicial siguen presentes, y cada paso en el nuevo mundo trae consigo la carga de lo que se perdió. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la necesidad de aceptar que nada volverá a ser igual. La memoria se convierte en un motor que impulsa a los personajes a seguir adelante. No se trata solo de sobrevivir, sino de honrar lo que quedó atrás y de construir un futuro que, aunque diferente, pueda ofrecer dignidad y sentido. Este aspecto emocional añade profundidad a la historia, alejándola de ser únicamente un relato de acción y convirtiéndola en una reflexión sobre la resiliencia humana. La dinámica familiar. El núcleo de la trama es la relación entre John, Allison y Nathan. La familia funciona como un microcosmos de la sociedad. Enfrentan conflictos internos, momentos de duda y diferencias de opinión sobre cuál es el mejor camino a seguir. Sin embargo, la unión y el amor se convierten en la fuerza que los mantiene en movimiento. La película muestra cómo la familia se transforma en un refugio emocional en medio del caos. La confianza mutua, la capacidad de sacrificio y la voluntad de protegerse unos a otros son elementos que refuerzan el mensaje de que incluso en circunstancias extremas, los vínculos humanos pueden ser más poderosos que cualquier amenaza externa. Acción y tensión constante. La narrativa está marcada por un ritmo intenso.
Las secuencias de peligro se suceden con naturalidad, manteniendo al espectador en un estado de alerta permanente. Las persecuciones, los enfrentamientos y las situaciones límite se combinan con momentos de calma que permiten reflexionar sobre lo que está en juego. La tensión no proviene únicamente de los desafíos físicos, sino también de los dilemas morales. Los protagonistas deben decidir entre arriesgarse para ayudar a otros o priorizar la seguridad de su propia familia. Estas decisiones añaden complejidad a la trama, mostrando que la supervivencia no es un camino recto, sino un terreno lleno de incertidumbre. Estética y atmósfera. La dirección apuesta por un estilo visual que transmite crudeza y realismo. Los paisajes desolados se muestran con una intensidad que refuerza la sensación de aislamiento. La fotografía utiliza tonos fríos y contrastes marcados para subrayar la dureza del entorno. La música acompaña cada momento con precisión. En las escenas de acción, los acordes intensos refuerzan la urgencia. En los instantes íntimos, las melodías suaves transmiten la fragilidad de los personajes y la esperanza que aún persiste. Esta combinación crea una atmósfera envolvente que potencia la experiencia emocional del espectador. Reflexión sobre la condición humana. Más allá del espectáculo visual y narrativo, la película invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación del ser humano. La migración se convierte en metáfora de la búsqueda constante de un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La historia plantea preguntas profundas. ¿Qué significa tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a los seres queridos? Estas interrogantes enriquecen la experiencia, ofreciendo al público algo más que entretenimiento. Conclusión. El día del fin del mundo. Migración es una obra que combina acción, suspenso y drama emocional en un relato épico de supervivencia. Sin revelar giros ni desenlaces, se puede afirmar que la película ofrece una visión amplia de lo que significa enfrentar un mundo devastado y buscar un nuevo comienzo. La travesía de la familia Garrity se convierte en símbolo de la resiliencia humana, mostrando que, incluso en medio del caos, la esperanza sigue siendo posible. Es una historia que habla de migración, de adaptación y de la fuerza de los vínculos familiares, narrada con un tono realista y emotivo que deja huella en el espectador. La película se sitúa en el universo creado por la primera entrega, donde la humanidad enfrentó un cataclismo global que transformó la Tierra en un lugar irreconocible. En esta secuela, la atención se centra en lo que ocurre después de la supervivencia inicial, el proceso de migración, la búsqueda de un nuevo hogar y la lucha por mantener la esperanza en medio de un mundo que ya no es el mismo. Contexto general. Tras el impacto de un desastre cósmico que alteró radicalmente la superficie del planeta, los sobrevivientes se refugiaron en instalaciones subterráneas y búnkeres diseñados para resistir las condiciones extremas. Sin embargo, la vida en esos refugios no podía durar para siempre. Los recursos comienzan a escasear, las tensiones sociales aumentan y la necesidad de salir al exterior se convierte en una obligación. La familia Garrity, que había encontrado protección en Groenlandia, se ve forzada a abandonar la relativa seguridad de aquel refugio y emprender un viaje hacia territorios desconocidos. La historia se convierte en una crónica de desplazamiento, donde cada paso implica enfrentarse a nuevos peligros, tanto naturales como humanos.
temas principales: migración y desplazamiento. El título refleja el eje narrativo. No se trata solo de moverse físicamente, sino de atravesar un proceso emocional y cultural en el que los protagonistas deben adaptarse a nuevas realidades. Supervivencia colectiva. La trama muestra cómo distintos grupos de personas intentan organizarse, compartir recursos y establecer nuevas comunidades, aunque las tensiones y los conflictos nunca desaparecen. Resiliencia familiar. El vínculo entre John, Allison y su hijo Nathan es el corazón de la película. La historia enfatiza cómo la unión y la confianza mutua se convierten en la fuerza que los impulsa a seguir adelante. Esperanza en medio del caos. Aunque el mundo parece perdido, la narrativa subraya la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Desarrollo narrativo. La película se construye como una travesía. Los protagonistas deben recorrer paisajes devastados, ciudades reducidas a ruinas, carreteras bloqueadas por escombros, zonas heladas donde la vida parece imposible. Cada escenario funciona como un recordatorio de lo que se perdió y como un desafío que pone a prueba su resistencia física y emocional. En el camino se encuentran con otros sobrevivientes. Algunos ofrecen ayuda, otros representan amenazas. La interacción con estos personajes secundarios amplía la visión del espectador sobre cómo distintas personas enfrentan la misma tragedia. Hay quienes buscan reconstruir la sociedad, quienes se aferran a la violencia como medio de control y quienes simplemente intentan sobrevivir día a día. La tensión dramática se mantiene constante gracias a la combinación de acción, suspenso y momentos íntimos de reflexión. La narrativa no se limita a mostrar peligros externos, sino que también explora los dilemas internos. ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? ¿Qué significa realmente tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? Estilo visual y atmósfera. La dirección apuesta por un tono realista y visceral. Los paisajes desolados se muestran con crudeza, transmitiendo la sensación de un planeta que ha perdido su vitalidad. La fotografía utiliza contrastes marcados. La oscuridad de los refugios frente a la inmensidad de los páramos helados. La fragilidad de los personajes frente a la monumentalidad de la destrucción. La música acompaña cada momento con un equilibrio entre tensión y emotividad. En las escenas de peligro, los acordes intensos refuerzan la sensación de urgencia. En los momentos familiares, las melodías suaves transmiten la esperanza que aún persiste. Importancia de la secuela. Más allá de ser una continuación, El Día del Fin del Mundo, Migración, funciona como una reflexión sobre las consecuencias de un desastre global. La primera película mostraba la lucha por sobrevivir al impacto inicial. Esta segunda entrega se centra en lo que ocurre después, en cómo los sobrevivientes deben reconstruir sus vidas y enfrentarse a un mundo irreconocible. La migración se convierte en metáfora de la condición humana, siempre en movimiento, siempre buscando un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La película invita al espectador a pensar en la resiliencia, en la capacidad de adaptación y en la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La Tierra se presenta como un escenario hostil. Los paisajes que antes estaban llenos de vida ahora son páramos helados, ciudades reducidas a ruinas y extensiones interminables de escombros. La naturaleza, alterada por el impacto del desastre, se convierte en un adversario implacable. Tormentas de nieve, temperaturas gélidas y suelos estériles que dificultan cualquier intento de asentamiento. Durante su travesía,
Los protagonistas se cruzan con distintos grupos de sobrevivientes. Cada encuentro revela una faceta diferente de la condición humana en tiempos de crisis. Hay comunidades que intentan organizarse de manera solidaria, compartiendo recursos y estableciendo reglas para mantener la convivencia. También aparecen facciones que recurren a la violencia y al control autoritario como medio para garantizar su supervivencia. Estos contrastes enriquecen la narrativa, mostrando que la tragedia no afecta a todos de la misma manera. Algunos personajes secundarios se convierten en aliados inesperados, mientras que otros representan amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la familia. La tensión entre confianza y desconfianza se mantiene como un elemento constante, obligando a los protagonistas a tomar decisiones difíciles. El peso de la memoria. Más allá de los peligros externos, la película explora el impacto psicológico de haber sobrevivido a un evento apocalíptico. Los recuerdos del desastre inicial siguen presentes, y cada paso en el nuevo mundo trae consigo la carga de lo que se perdió. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la necesidad de aceptar que nada volverá a ser igual. La memoria se convierte en un motor que impulsa a los personajes a seguir adelante. No se trata solo de sobrevivir, sino de honrar lo que quedó atrás y de construir un futuro que, aunque diferente, pueda ofrecer dignidad y sentido. Este aspecto emocional añade profundidad a la historia, alejándola de ser únicamente un relato de acción y convirtiéndola en una reflexión sobre la resiliencia humana. La dinámica familiar. El núcleo de la trama es la relación entre John, Allison y Nathan. La familia funciona como un microcosmos de la sociedad. Enfrentan conflictos internos, momentos de duda y diferencias de opinión sobre cuál es el mejor camino a seguir. Sin embargo, la unión y el amor se convierten en la fuerza que los mantiene en movimiento. La película muestra cómo la familia se transforma en un refugio emocional en medio del caos. La confianza mutua, la capacidad de sacrificio y la voluntad de protegerse unos a otros son elementos que refuerzan el mensaje de que incluso en circunstancias extremas, los vínculos humanos pueden ser más poderosos que cualquier amenaza externa. Acción y tensión constante. La narrativa está marcada por un ritmo intenso. Las secuencias de peligro se suceden con naturalidad, manteniendo al espectador en un estado de alerta permanente. Las persecuciones, los enfrentamientos y las situaciones límite se combinan con momentos de calma que permiten reflexionar sobre lo que está en juego. La tensión no proviene únicamente de los desafíos físicos, sino también de los dilemas morales. Los protagonistas deben decidir entre arriesgarse para ayudar a otros o priorizar la seguridad de su propia familia. Estas decisiones añaden complejidad a la trama, mostrando que la supervivencia no es un camino recto, sino un terreno lleno de incertidumbre. Estética y atmósfera. La dirección apuesta por un estilo visual que transmite crudeza y realismo. Los paisajes desolados se muestran con una intensidad que refuerza la sensación de aislamiento. La fotografía utiliza tonos fríos y contrastes marcados para subrayar la dureza del entorno. La música acompaña cada momento con precisión. En las escenas de acción, los acordes intensos refuerzan la urgencia. En los instantes íntimos, las melodías suaves transmiten la fragilidad de los personajes y la esperanza que aún persiste. Esta combinación crea una atmósfera envolvente que potencia la experiencia emocional del espectador. Reflexión sobre la condición humana. Más allá del espectáculo visual y narrativo, la película invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación del ser humano.
La migración se convierte en metáfora de la búsqueda constante de un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La historia plantea preguntas profundas. ¿Qué significa tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a los seres queridos? Estas interrogantes enriquecen la experiencia, ofreciendo al público algo más que entretenimiento. Conclusión: El día del fin del mundo. Migración es una obra que combina acción, suspenso y drama emocional en un relato épico de supervivencia. Sin revelar giros ni desenlaces, se puede afirmar que la película ofrece una visión amplia de lo que significa enfrentar un mundo devastado y buscar un nuevo comienzo. La travesía de la familia Garrity se convierte en símbolo de la resiliencia humana, mostrando que, incluso en medio del caos, la esperanza sigue siendo posible. Es una historia que habla de migración, de adaptación y de la fuerza de los vínculos familiares, narrada con un tono realista y emotivo que deja huella en el espectador. La película se sitúa en el universo creado por la primera entrega, donde la humanidad enfrentó un cataclismo global que transformó la Tierra en un lugar irreconocible. En esta secuela, la atención se centra en lo que ocurre después de la supervivencia inicial, el proceso de migración, la búsqueda de un nuevo hogar y la lucha por mantener la esperanza en medio de un mundo que ya no es el mismo. Contexto general. Tras el impacto de un desastre cósmico que alteró radicalmente la superficie del planeta, los sobrevivientes se refugiaron en instalaciones subterráneas y búnkeres diseñados para resistir las condiciones extremas. Sin embargo, la vida en esos refugios no podía durar para siempre. Los recursos comienzan a escasear, las tensiones sociales aumentan y la necesidad de salir al exterior se convierte en una obligación. La familia Garrity, que había encontrado protección en Groenlandia, se ve forzada a abandonar la relativa seguridad de aquel refugio y emprender un viaje hacia territorios desconocidos. La historia se convierte en una crónica de desplazamiento, donde cada paso implica enfrentarse a nuevos peligros, tanto naturales como humanos. Temas principales: migración y desplazamiento. El título refleja el eje narrativo. No se trata solo de moverse físicamente, sino de atravesar un proceso emocional y cultural en el que los protagonistas deben adaptarse a nuevas realidades. Supervivencia colectiva. La trama muestra cómo distintos grupos de personas intentan organizarse, compartir recursos y establecer nuevas comunidades, aunque las tensiones y los conflictos nunca desaparecen. Resiliencia familiar. El vínculo entre John, Allison y su hijo Nathan es el corazón de la película. La historia enfatiza cómo la unión y la confianza mutua se convierten en la fuerza que los impulsa a seguir adelante. Esperanza en medio del caos. Aunque el mundo parece perdido, la narrativa subraya la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Desarrollo narrativo. La película se construye como una travesía. Los protagonistas deben recorrer paisajes devastados, ciudades reducidas a ruinas, carreteras bloqueadas por escombros, zonas heladas donde la vida parece imposible. Cada escenario funciona como un recordatorio de lo que se perdió y como un desafío que pone a prueba su resistencia física y emocional. En el camino se encuentran con otros sobrevivientes. Algunos ofrecen ayuda, otros representan amenazas. La interacción con estos personajes secundarios amplía la visión del espectador sobre cómo distintas personas enfrentan la misma tragedia.
Hay quienes buscan reconstruir la sociedad, quienes se aferran a la violencia como medio de control y quienes simplemente intentan sobrevivir día a día. La tensión dramática se mantiene constante gracias a la combinación de acción, suspenso y momentos íntimos de reflexión. La narrativa no se limita a mostrar peligros externos, sino que también explora los dilemas internos. ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? ¿Qué significa realmente tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? Estilo visual y atmósfera. La dirección apuesta por un tono realista y visceral. Los paisajes desolados se muestran con crudeza, transmitiendo la sensación de un planeta que ha perdido su vitalidad. La fotografía utiliza contrastes marcados, la oscuridad de los refugios frente a la inmensidad de los páramos helados, la fragilidad de los personajes frente a la monumentalidad de la destrucción. La música acompaña cada momento con un equilibrio entre tensión y emotividad. En las escenas de peligro, los acordes intensos refuerzan la sensación de urgencia. En los momentos familiares, las melodías suaves transmiten la esperanza que aún persiste. Importancia de la secuela. Más allá de ser una continuación, El Día del Fin del Mundo, Migración, funciona como una reflexión sobre las consecuencias de un desastre global. La primera película mostraba la lucha por sobrevivir al impacto inicial. Esta segunda entrega se centra en lo que ocurre después, en cómo los sobrevivientes deben reconstruir sus vidas y enfrentarse a un mundo irreconocible. La migración se convierte en metáfora de la condición humana, siempre en movimiento, siempre buscando un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La película invita al espectador a pensar en la resiliencia, en la capacidad de adaptación y en la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La Tierra se presenta como un escenario hostil. Los paisajes que antes estaban llenos de vida ahora son páramos helados, ciudades reducidas a ruinas y extensiones interminables de escombros. La naturaleza, alterada por el impacto del desastre, se convierte en un adversario implacable. Tormentas de nieve, temperaturas gélidas y suelos estériles que dificultan cualquier intento de asentamiento. Durante su travesía, los protagonistas se cruzan con distintos grupos de sobrevivientes. Cada encuentro revela una faceta diferente de la condición humana en tiempos de crisis. Hay comunidades que intentan organizarse de manera solidaria, compartiendo recursos y estableciendo reglas para mantener la convivencia. También aparecen facciones que recurren a la violencia y al control autoritario como medio para garantizar su supervivencia. Estos contrastes enriquecen la narrativa, mostrando que la tragedia no afecta a todos de la misma manera. Algunos personajes secundarios se convierten en aliados inesperados, mientras que otros representan amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la familia. La tensión entre confianza y desconfianza se mantiene como un elemento constante, obligando a los protagonistas a tomar decisiones difíciles. El peso de la memoria. Más allá de los peligros externos, la película explora el impacto psicológico de haber sobrevivido a un evento apocalíptico. Los recuerdos del desastre inicial siguen presentes, y cada paso en el nuevo mundo trae consigo la carga de lo que se perdió. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la necesidad de aceptar que nada volverá a ser igual. La memoria se convierte en un motor que impulsa a los personajes a seguir adelante. No se trata solo de sobrevivir, sino de honrar lo que quedó atrás
y de construir un futuro que, aunque diferente, pueda ofrecer dignidad y sentido. Este aspecto emocional añade profundidad a la historia, alejándola de ser únicamente un relato de acción y convirtiéndola en una reflexión sobre la resiliencia humana. La dinámica familiar. El núcleo de la trama es la relación entre John, Allison y Nathan. La familia funciona como un microcosmos de la sociedad. Enfrentan conflictos internos, momentos de duda y diferencias de opinión sobre cuál es el mejor camino a seguir. Sin embargo, la unión y el amor se convierten en la fuerza que los mantiene en movimiento. La película muestra cómo la familia se transforma en un refugio emocional en medio del caos. La confianza mutua, la capacidad de sacrificio y la voluntad de protegerse unos a otros son elementos que refuerzan el mensaje de que incluso en circunstancias extremas, los vínculos humanos pueden ser más poderosos que cualquier amenaza externa. Acción y tensión constante. La narrativa está marcada por un ritmo intenso. Las secuencias de peligro se suceden con naturalidad, manteniendo al espectador en un estado de alerta permanente. Las persecuciones, los enfrentamientos y las situaciones límite se combinan con momentos de calma que permiten reflexionar sobre lo que está en juego. La tensión no proviene únicamente de los desafíos físicos, sino también de los dilemas morales. Los protagonistas deben decidir entre arriesgarse para ayudar a otros o priorizar la seguridad de su propia familia. Estas decisiones añaden complejidad a la trama, mostrando que la supervivencia no es un camino recto, sino un terreno lleno de incertidumbre. Estética y atmósfera. La dirección apuesta por un estilo visual que transmite crudeza y realismo. Los paisajes desolados se muestran con una intensidad que refuerza la sensación de aislamiento. La fotografía utiliza tonos fríos y contrastes marcados para subrayar la dureza del entorno. La música acompaña cada momento con precisión. En las escenas de acción, los acordes intensos refuerzan la urgencia. En los instantes íntimos, las melodías suaves transmiten la fragilidad de los personajes y la esperanza que aún persiste. Esta combinación crea una atmósfera envolvente que potencia la experiencia emocional del espectador. Reflexión sobre la condición humana. Más allá del espectáculo visual y narrativo, la película invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación del ser humano. La migración se convierte en metáfora de la búsqueda constante de un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La historia plantea preguntas profundas. ¿Qué significa tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a los seres queridos? Estas interrogantes enriquecen la experiencia, ofreciendo al público algo más que entretenimiento. Conclusión. El día del fin del mundo. Migración es una obra que combina acción, suspenso y drama emocional en un relato épico de supervivencia. Sin revelar giros ni desenlaces, se puede afirmar que la película ofrece una visión amplia de lo que significa enfrentar un mundo devastado y buscar un nuevo comienzo. La travesía de la familia Garrity se convierte en símbolo de la resiliencia humana, mostrando que, incluso en medio del caos, la esperanza sigue siendo posible. Es una historia que habla de migración, de adaptación y de la fuerza de los vínculos familiares, narrada con un tono realista y emotivo que deja huella en el espectador. La película se sitúa en el universo creado por la primera entrega, donde la humanidad enfrentó un cataclismo global que transformó la Tierra en un lugar irreconocible. En esta secuela,
La atención se centra en lo que ocurre después de la supervivencia inicial. El proceso de migración, la búsqueda de un nuevo hogar y la lucha por mantener la esperanza en medio de un mundo que ya no es el mismo. Contexto general. Tras el impacto de un desastre cósmico que alteró radicalmente la superficie del planeta, los sobrevivientes se refugiaron en instalaciones subterráneas y búnkeres diseñados para resistir las condiciones extremas. Sin embargo, la vida en esos refugios no podía durar para siempre. Los recursos comienzan a escasear, las tensiones sociales aumentan y la necesidad de salir al exterior se convierte en una obligación. La familia Garrity, que había encontrado protección en Groenlandia, se ve forzada a abandonar la relativa seguridad de aquel refugio y emprender un viaje hacia territorios desconocidos. La historia se convierte en una crónica de desplazamiento, donde cada paso implica enfrentarse a nuevos peligros, tanto naturales como humanos. Temas principales: migración y desplazamiento. El título refleja el eje narrativo. No se trata solo de moverse físicamente, sino de atravesar un proceso emocional y cultural en el que los protagonistas deben adaptarse a nuevas realidades. Supervivencia colectiva. La trama muestra cómo distintos grupos de personas intentan organizarse, compartir recursos y establecer nuevas comunidades, aunque las tensiones y los conflictos nunca desaparecen. Resiliencia familiar. El vínculo entre John, Allison y su hijo Nathan es el corazón de la película. La historia enfatiza cómo la unión y la confianza mutua se convierten en la fuerza que los impulsa a seguir adelante. Esperanza en medio del caos. Aunque el mundo parece perdido, la narrativa subraya la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Desarrollo narrativo. La película se construye como una travesía. Los protagonistas deben recorrer paisajes devastados, ciudades reducidas a ruinas, carreteras bloqueadas por escombros, zonas heladas donde la vida parece imposible. Cada escenario funciona como un recordatorio de lo que se perdió y como un desafío que pone a prueba su resistencia física y emocional. En el camino se encuentran con otros sobrevivientes. Algunos ofrecen ayuda, otros representan amenazas. La interacción con estos personajes secundarios amplía la visión del espectador sobre cómo distintas personas enfrentan la misma tragedia. Hay quienes buscan reconstruir la sociedad, quienes se aferran a la violencia como medio de control y quienes simplemente intentan sobrevivir día a día. La tensión dramática se mantiene constante gracias a la combinación de acción, suspenso y momentos íntimos de reflexión. La narrativa no se limita a mostrar peligros externos, sino que también explora los dilemas internos. ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? ¿Qué significa realmente tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? Estilo visual y atmósfera. La dirección apuesta por un tono realista y visceral. Los paisajes desolados se muestran con crudeza, transmitiendo la sensación de un planeta que ha perdido su vitalidad. La fotografía utiliza contrastes marcados. La oscuridad de los refugios frente a la inmensidad de los páramos helados. La fragilidad de los personajes frente a la monumentalidad de la destrucción. La música acompaña cada momento con un equilibrio entre tensión y emotividad. En las escenas de peligro, los acordes intensos refuerzan la sensación de urgencia. En los momentos familiares, las melodías suaves transmiten la esperanza que aún persiste. Importancia de la secuela. Más allá de ser una continuación,
El Día del Fin del Mundo, Migración, funciona como una reflexión sobre las consecuencias de un desastre global. La primera película mostraba la lucha por sobrevivir al impacto inicial. Esta segunda entrega se centra en lo que ocurre después, en cómo los sobrevivientes deben reconstruir sus vidas y enfrentarse a un mundo irreconocible. La migración se convierte en metáfora de la condición humana, siempre en movimiento, siempre buscando un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La película invita al espectador a pensar en la resiliencia, en la capacidad de adaptación y en la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. La Tierra se presenta como un escenario hostil. Los paisajes que antes estaban llenos de vida ahora son páramos helados, ciudades reducidas a ruinas y extensiones interminables de escombros. La naturaleza, alterada por el impacto del desastre, se convierte en un adversario implacable. Tormentas de nieve, temperaturas gélidas y suelos estériles que dificultan cualquier intento de asentamiento. Durante su travesía, los protagonistas se cruzan con distintos grupos de sobrevivientes. Cada encuentro revela una faceta diferente de la condición humana en tiempos de crisis. Hay comunidades que intentan organizarse de manera solidaria, compartiendo recursos y estableciendo reglas para mantener la convivencia. También aparecen facciones que recurren a la violencia y al control autoritario como medio para garantizar su supervivencia. Estos contrastes enriquecen la narrativa, mostrando que la tragedia no afecta a todos de la misma manera. Algunos personajes secundarios se convierten en aliados inesperados, mientras que otros representan amenazas que ponen en riesgo la seguridad de la familia. La tensión entre confianza y desconfianza se mantiene como un elemento constante, obligando a los protagonistas a tomar decisiones difíciles. El peso de la memoria. Más allá de los peligros externos, la película explora el impacto psicológico de haber sobrevivido a un evento apocalíptico. Los recuerdos del desastre inicial siguen presentes, y cada paso en el nuevo mundo trae consigo la carga de lo que se perdió. La nostalgia por la vida anterior se mezcla con la necesidad de aceptar que nada volverá a ser igual. La memoria se convierte en un motor que impulsa a los personajes a seguir adelante. No se trata solo de sobrevivir, sino de honrar lo que quedó atrás y de construir un futuro que, aunque diferente, pueda ofrecer dignidad y sentido. Este aspecto emocional añade profundidad a la historia, alejándola de ser únicamente un relato de acción y convirtiéndola en una reflexión sobre la resiliencia humana. La dinámica familiar. El núcleo de la trama es la relación entre John, Allison y Nathan. La familia funciona como un microcosmos de la sociedad. Enfrentan conflictos internos, momentos de duda y diferencias de opinión sobre cuál es el mejor camino a seguir. Sin embargo, la unión y el amor se convierten en la fuerza que los mantiene en movimiento. La película muestra cómo la familia se transforma en un refugio emocional en medio del caos. La confianza mutua, la capacidad de sacrificio y la voluntad de protegerse unos a otros son elementos que refuerzan el mensaje de que incluso en circunstancias extremas, los vínculos humanos pueden ser más poderosos que cualquier amenaza externa. Acción y tensión constante. La narrativa está marcada por un ritmo intenso. Las secuencias de peligro se suceden con naturalidad, manteniendo al espectador en un estado de alerta permanente. Las persecuciones, los enfrentamientos y las situaciones límite se combinan con momentos de calma que permiten reflexionar sobre lo que está en juego. La tensión no proviene únicamente de los desafíos físicos,
sino también de los dilemas morales. Los protagonistas deben decidir entre arriesgarse para ayudar a otros o priorizar la seguridad de su propia familia. Estas decisiones añaden complejidad a la trama, mostrando que la supervivencia no es un camino recto, sino un terreno lleno de incertidumbre. Estética y atmósfera. La dirección apuesta por un estilo visual que transmite crudeza y realismo. Los paisajes desolados se muestran con una intensidad que refuerza la sensación de aislamiento. La fotografía utiliza tonos fríos y contrastes marcados para subrayar la dureza del entorno. La música acompaña cada momento con precisión. En las escenas de acción, los acordes intensos refuerzan la urgencia. En los instantes íntimos, las melodías suaves transmiten la fragilidad de los personajes y la esperanza que aún persiste. Esta combinación crea una atmósfera envolvente que potencia la experiencia emocional del espectador. Reflexión sobre la condición humana. Más allá del espectáculo visual y narrativo, la película invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación del ser humano. La migración se convierte en metáfora de la búsqueda constante de un lugar donde echar raíces, incluso cuando todo parece perdido. La historia plantea preguntas profundas. ¿Qué significa tener un hogar cuando el mundo entero ha cambiado? ¿Cómo se redefine la humanidad en un contexto donde las reglas anteriores ya no existen? ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a los seres queridos? Estas interrogantes enriquecen la experiencia, ofreciendo al público algo más que entretenimiento. Conclusión. El día del fin del mundo. Migración es una obra que combina acción, suspenso y drama emocional en un relato épico de supervivencia. Sin revelar giros ni desenlaces, se puede afirmar que la película ofrece una visión amplia de lo que significa enfrentar un mundo devastado y buscar un nuevo comienzo. La travesía de la familia Garrity se convierte en símbolo de la resiliencia humana, mostrando que, incluso en medio del caos, la esperanza sigue siendo posible. Es una historia que habla de migración, de adaptación y de la fuerza de los vínculos familiares, narrada con un tono realista y emotivo que deja huella en el espectador.